Bienvenidos a la Escuela de Formación Bíblica Asuncionista. En esta ocasión, el hermano Hugo Fernando Morales Ballesteros nos explica el tercer tema de formación bíblica para laicos, los principales géneros literarios de la Biblia. Buenas noches. Buenas noches a todos. Le damos la bienvenida a nuestro tercer encuentro de formación bíblica. Qué bueno que estén acá presentes. Y mientras iniciamos, quiero saludarlos. Maru, cuéntanos cómo te fue de misión. Cuéntanos tu experiencia de Semana Santa. Hola, buenas noches, Hugo. Buenas noches a todos. Ay, pues fue padrísimo, no sabes. Fue una experiencia diferente a todas, porque como fuimos pocos misioneros, de hecho solamente fuimos 3 de aquí de México, pues nos pusieron solamente uno en cada comunidad. Y pues a mí me tocó en la comunidad de Boquerón y pues me tocó organizar todo y sí extrañaba pues el apoyo de los demás compañeros, pero creo que siempre estuvo presente la presencia de Dios, porque pues me fui abriendo paso y se me fueron facilitando las cosas. Era una comunidad que pues estaba poco organizada en las situaciones pues de todas las celebraciones desde el momento, pero que era muy cooperativa, entonces eso me ayudó. O sea, empecé a coordinar, empecé a sacar personas que me pudieran apoyar y empecé a hacer que se animaran, porque de hecho, incluso a mí me tocó hacer las celebraciones, porque no iba a ir sacerdote. Entonces, Madre Santísima. Ay, mejor dicho, te tocó todo. Todo. Pero ¿quiénes fueron de México? Fue Jorge Mejía y Rafa Esparza, no sé si lo ubiques, Rafael, esposo de Lolita. Ok. O sea, y te tocó en Boquerón. En Boquerón, así es. Allá es bonito, yo me acuerdo, eso queda cerca, ¿cómo se llama? Ahí a la comunidad esta, la que tiene capilla. Jalapilla. A Jalapilla, ¿cierto? A Jalapilla, sí, está muy cerca. Uh-huh. Pero entonces te tocó sola. Ay, sí, solo es muy Sí. aburridor porque usted no tiene con quién compartir las cosas. Pero a veces nos toca así porque no hay más misioneros. Así es, y más por la situación que estamos viviendo, pues no todos pudieron ir. Sí, me imagino. Pero bueno, pero yo me imagino que te fue muy bien porque tú durante tu formación de discipulado aprendiste muchos elementos. Entonces yo creo que ya ahí pudiste poner en práctica algo. ¿Qué pusiste de práctica allá con ellos, por ejemplo? Pues más que nada la fraternidad, el encuentro con Cristo, que ellos se pudieran tener un encuentro con Cristo y así mismo poder ellos pues participar en todo lo que conlleva la Semana Mayor. Entonces, pues sí fue padre, porque les hablé sobre el discipulado, sobre el conocer a Cristo para poderlo seguir. En los temas que me tocó llevar de jóvenes, adultos y niños, el que más éxito tuvo fue el de adultos, Hugo. ¿Por qué? Qué interesante, Pues, dime. fue interesante, fue porque ¿Por yo qué? imaginaba que los jóvenes, los pequeños, pero los adultos tenían una gran necesidad de ser escuchados y una gran necesidad de ser guiados como debía, porque decía, es que han venido muchos, pero no nos guiaban de la manera que tú nos estás guiando, no nos hacían un encuentro con la palabra como tú no las estás teniendo. Entonces, el primer día fueron unos, ellos mismos invitaron al otro el segundo día y el tercer día fueron un buen de adultos y pues todo fue padrísimo, pero todo lo que tú me enseñaste fue fundamental porque, como decían ellos, traes bases y fundamentos y eso fue lo que les llamó la atención. Cuando vemos una estructura que está un poco sin un sentido profundo, pues la gente se puede dar cuenta y pues no les llena. Sí, es que yo pienso que, Maru, esa ha sido una de las dificultades de la misión de allá, que sí se hace formación y todo, pero a veces no es suficiente. Entonces, a veces mandan misioneros que no tienen una formación y entonces muchos misioneros van a pasear, a conocer, a divertirse y la gente nota eso. Entonces, Así no es. toman todo como con una seriedad. Entonces, y no culparlos a ellos, porque ellos no tienen una formación así sólida. Por eso es importante
y que nosotros trabajamos muy bien, que seamos sistemáticos, o sea, que seamos bien organizados, que tengamos una estructura, que hagamos evaluación, todo lo que han aprendido es muy importante. Yo pienso que para Dios se debe dar lo mejor y por eso la preparación es tan fundamental. Muchos dirán, no, es que ustedes son como muy organizados, como muy estructurados, pero yo pienso que la estructura es fundamental para generar un buen proceso de evangelización en cualquier grupo, hasta en Biblia. Mira que aquí hasta eso tenemos un orden y un sistema y todos vamos como trabajando en conjunto. Bien, Maru, pues me alegro mucho que estuviste en misión, porque muchos no pudimos y extrañamos esa parte de la misión. Entonces, bienvenida, Maru, otra vez. Gracias. Muy bien, le doy la bienvenida nuevamente a todos. Para mí es fuente de alegría tenerlos acá reunidos otra vez después de 15 días, algunos 8 días, que tuvimos un encuentro muy interesante y aprendimos muchas cosas sobre el valor de la sanación. Como ya saben, hoy vamos a iniciar nuestro tercer encuentro de formación bíblica. Pues es otra aventura, porque estudiar la Biblia cada vez es una aventura, nos va enamorando más. Y me alegro, prácticamente ustedes ya llevan un mes estudiando la Biblia y yo sé que en este mes han aprendido muchísimas cosas que nunca se imaginaron, solo desde la lectura del Génesis, el Éxodo, ver la serie de José en Egipto, las actividades, la información. Estoy seguro que ustedes en este mes han aprendido muchos elementos bonitos más que toda su vida. Y eso que tienen mucha información más. Y eso es lo bonito, que estén acá reunidos. Muy bien, vamos a iniciar. Yo les pedí, por favor, que tuvieran al lado su Biblia, todos los elementos. Entonces, por favor, tienen 30 segundos para buscar el Evangelio de hoy, que es Juan 3, 7 al 15. El primero que lo encuentra, por favor, pone la manito. Juan, del Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo del 7 al 15. Muy bien, Jorge, felicitaciones. Entonces, vamos a iniciar nuestra oración. Lo tienes listo y cuando te diga lo lees, ¿listo? Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien, Maru, colabórenos con con la oración inicial, por favor. Señor mío, en este momento, en esta tarde tan maravillosa, te doy gracias porque tenemos la oportunidad de reunirnos aquí en tu santo nombre. Yo te pido que desciendas el Espíritu Santo ante cada uno de nosotros para que podamos tener un buen discernimiento de tu palabra, pero sobre todo para que la podamos llevar a cabo en nuestras vidas, con las personas que nos rodean. Te lo pedimos, Padre Santísimo, con la oración que Jesucristo, tu Hijo, nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, mamita María, te pedimos que intercedas por nosotros para con tu Hijo Jesucristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Maru. Jorge, nos lee por favor el Evangelio. Del Evangelio de Juan, del capítulo 3, versículos 7 al 15. No te extrañes de que te haya dicho, necesito nacer de nuevo desde arriba. El viento sopla donde quiere y tú oyes su silbido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo le sucede al que ha nacido del Espíritu. Nicodemo volvió a preguntarle, ¿cómo puede ser eso? Respondió Jesús, ¿tú eres maestro en Israel y no sabes esas cosas? En verdad te digo que nosotros hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si ustedes no creen cuando les hablo de cosas de la tierra,
¿cómo van a creer si les hablo de las cosas del cielo? Sin embargo, nadie ha subido al cielo, sino solo el que ha bajado del cielo, el Hijo del Hombre. Recuerden, la serpiente que Moisés hizo levantar en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, y entonces todo el que crea en él tendrá por él vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, les pido por favor que apaguen los micrófonos porque a veces la interferencia no nos deja escuchar bien, entonces solo cuando les dé la palabra prenden el micrófono. Muy bien, para que no tengamos interferencias de fondo. Muy bien, este texto, yo sé que algunos de ustedes ya lo reflexionaron porque lo puse desde por la mañana. Entonces yo quiero que miremos un poco y que nos sirva como de antesala para el encuentro en el día de hoy. Muy bien, Cristina Aldana, dime qué enseñanza te deja este texto del Evangelio hoy. Te escuchamos, Cristina. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues más que nada, bueno, así sintetizado para mí, o sea, la verdad no he contestado mi tarea de hoy, pero ahorita apenas lo estoy discerniendo en cuestión de lo que leyó nuestro hermano, pero aquí a final de cuentas es el que no muere en el pecado, no, no renace a la vida de Dios, o sea, no conoce a Dios, y el que no conoce a Dios, pues no tiene vida eterna. Para mí eso es algo que me deja. Muy bien, Cristina. María Paula, te escuchamos. María Paula Totino. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Este es un texto del Evangelio que acá lo utilizamos bastante en nuestras celebraciones de bautismo, cuando el sacerdote da la homilía. Y a mí lo que me queda es que cuando habla otra vez del reino, dice que para entrar al reino de Dios no solo debemos nacer del agua, sino del Espíritu. Esa es la parte que a mí siempre me hace ruido de este Evangelio. Muy bien, María Paula. Yo quise que iniciáramos con esto porque tiene un valor muy espiritual para nosotros que estamos en formación. Cuando uno inicia una formación bíblica de una manera seria y profunda, es una invitación a nacer nuevamente en el espíritu. Todos hemos nacido de una forma biológica, por supuesto, pero la invitación de Dios es que nazcamos en espíritu, en un espíritu de verdad. Y eso es algo muy trascendente y muy significativo para nosotros, que somos discípulos de la palabra de Dios y que estamos aprendiendo de la palabra. A mí me llama la atención este texto bíblico, como siempre hay dos lenguajes, ¿no? Está el lenguaje pues, de Jesús, el que enseña, y está el lenguaje de Nicodemo, ¿no? Y a veces no entendemos estos lenguajes. Lo mismo, acuérdense del texto de la samaritana, ¿no? Jesús hablaba de un agua viva y ella hablaba del agua del pozo. Entonces uno va como un diálogo, el diálogo humano por un lado y el diálogo de Dios va por otro. Pero llega el momento donde esos dos diálogos se conectan. Y ahí donde uno entiende esa parte espiritual, que eso le pasó a la mujer samaritana. Cuando Jesús le pone la prueba, ella comprende y ya abre como los ojos, ya ve con los ojos del corazón. Entonces lo mismo este texto. Entonces la invitación es que todos ustedes que están acá reunidos en este curso de formación, es una invitación y es la más hermosa invitación de todas. Ustedes están invitados a nacer en el espíritu. ¿Y qué significa nacer en el espíritu? Cambiar mi forma de pensar, cambiar mis emociones, cambiar todo lo que yo sé para irlo transformando según el corazón de Jesús. Y esa es la finalidad de la palabra. La palabra me transforma, la palabra me lleva mucho más allá. Y eso es lo que estamos acá reunidos. Entonces yo quiero que nos quedemos con este contexto, ¿no? Con el contexto de
de mirar qué me dice Dios. Hay muchos elementos que están ahí, cómo se nace de nuevo, cuáles son las características que yo debo tener como discípulo, qué me está llamando Dios, y eso es lo bonito, aprender de Dios a través de su palabra. Muy bien. Cintia, ¿tiene la oración lista por ahí? Para que no la lea, por favor, vamos a la oración de la Biblia. Listo, Cintia, te escuchamos. Oración antes de leer la Biblia. Señor, ayúdanos a abrir el corazón a tu voz viva en la Biblia. Infunde en nosotros la presencia viva de tu Espíritu. Abre nuestro entendimiento. Cambia nuestros puntos de vista. Ayúdanos a conocerte. Enséñanos a confiar solo en ti y en tu palabra. Danos hambre y sed diaria de tu palabra en la Biblia, la constancia de la lectura cotidiana, el esfuerzo por aprender siempre más, el deseo por acercarse a esa fuente viva y recobrar las fuerzas para luchar sin descanso por la esperanza. Que tu palabra nos comprometa, nos conmueva desde adentro y nos mueva a practicarla sin demora. Danos la luz de tu verdad para que tu mensaje eche raíces en nuestro interior y dé frutos abundantes de solidaridad en nuestra realidad. Danos coherencia, Señor, para vivir sin dobleces el camino que nos muestras cuando meditamos tu palabra. Prepara nuestra inteligencia para entender lo que nos dices. Ayúdanos a buscar junto a otros en comunidades para profundizar tu conocimiento y hacer crecer la semilla del reino en medio nuestro. Contágianos la fe intensa de María, maestra del Evangelio y testigo fiel de tu palabra. Jesús, Maestro bueno, habla que escuchamos, llama que acudimos pronto, invita que estamos dispuestos. Queremos vivir tu palabra y llevarla a los demás, que así sea. Que así sea. Amén. Amén. Muy bien. Ahora, por favor, cada uno se va a concentrar. Focos en la primera columna. Y cada uno va a escoger la frase que más le llama la atención en este momento, que tú necesites dentro de este proceso. Y esa frase, por favor, la van a escribir en el chat ahora mismo. Tienen para esta actividad 30 segundos. La frase es de la oración que acaba de leer Cintia. Sí, Ah, ok. es la frase de la oración que acaba de leer ella. Solo una frase. O sea, la que más te guste a ti en este momento. La que algo te está diciendo. Como ese deseo de incrementar su amor hacia la Biblia. Aquí está. Este está como le copia que ilumina nuestras acciones y decisiones y tormentas. No hay cómo. Dice, escribe. A ver, copia. grábese, ¿qué quiere que ilusione? Que ilumine Recordemos eso, copia. Poniendo, apagar los micrófonos para que no haya interferencia. Muy bien. Entonces, miramos qué escribieron en el chat. Marta nos escribió. ¿Qué nos escribió Marta? Un momento, acá está. Yo con todos. María Guadalupe no podrá mandar esa hoja de oración. Bueno. Danos coherencia, Señor, para vivir sin dobleces. Muy bien. Danos coherencia, también escribió la misma. Danos hambre y sed diaria de tu palabra en la Biblia.
Danos hambre y sed diaria de tu palabra en la Biblia, la constancia de lectura. Abre nuestro entendimiento, cambia nuestros puntos de vista, ayúdanos a conocerte. Señor, ayúdanos a abrir el corazón de tu palabra. Contágianos de la fe de Mamá María. Señor, ayúdanos a abrir el corazón de voz viva en la Biblia, dando la luz de la verdad. Danos coherencia. Danos, Señor, meditar tu palabra. Enséñanos a confiar solo en tu palabra. Ayúdanos a abrir el corazón, Jesús Maestro. Muy bien. A lo que me refiero es que esa oración es un poquito larga, pero es muy significativa. Y si nosotros estamos dentro de un ambiente de crecimiento espiritual, yo tengo que meditar frase por frase, porque aquí la cuestión no es correr y uno repetir un montón de oraciones, como lastimosamente hacemos mucho los católicos. Repetimos oraciones y oraciones, pero no las vivimos con el corazón. No, cuando vamos a la Biblia, uno tiene que meditar y disgustar. Hasta uno se puede... Yo he conocido santos, bueno, no he conocido, he escuchado santos que con una palabra o con una frase se quedan y trascienden en ese encuentro con Jesús. Esa frase la meditan día y noche y es muy bonito. Un libro que a mí me gusta mucho, un libro ruso que se llama El peregrino ruso. Él dice que él encontró un libro y en ese libro le enseñaba a repetir una frase. Y él repetía esa frase varias veces. No me acuerdo qué frase era. Jesús, ten misericordia de mí que soy un pecador. Y cuando repetía esa frase, llegó un momento que la repetía con su corazón. Y cuando eso sucedió, hacía cosas extraordinarias. Él decía que era peregrino, no sentía hambre, lo protegía de los males que las echaban en el camino. Entonces, ¿para qué esta oración? Esta oración les digo para que ustedes por favor la mediten, la miren y la estudien cuando van a leer la Biblia, porque antes de leer la Biblia no es leer un libro de literatura, no. Yo tengo que pedir la presencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumíname. Si algo ustedes se pudieron dar cuenta, que el estudio de la Biblia no es tan sencillo como parece. Hay cosas a veces complicadas, hay cosas que toca mirar, no es como uno mirar y aprender una cantidad o fórmulas matemáticas o de biología y listo, y dar un conocimiento, no. Estudiar la Biblia se requiere uno estar dentro de un ambiente espiritual, que el Espíritu Santo me ilumine para cambiar mi forma de pensar. Entonces esta oración es muy bonita las frases que escribieron y qué bueno que las sigan meditando en su corazón. Muy bien, ahorita vamos a pasar, esto ya estamos dentro del ambiente de la oración. Vamos a ver 3 videos. Ustedes tengan por favor su libreta de apuntes, porque hay algo lo pueden anotar en su libreta de apuntes para el compartir posterior, ¿no? Hoy quise tomar, hay muchos pasajes bíblicos hermosos, muchas parábolas. Uno quisiera tomar, por ejemplo, el texto de hoy, el de la samaritana, el del hijo pródigo. A veces digo, ¿cuál? Dios mío, ilumíname cuál texto tomar. Pero esta vez quise tomar el de la Virgen María. Porque a veces para nosotros es muy importante como católicos la veneración, no la adoración, la veneración a la Virgen María, porque ella intercede por cada uno de nosotros. Ella nos lleva de la mano hacia Cristo. Entonces, para mí es genial. Hoy quise tomar el video sobre cuando el ángel se le aparece a la Virgen María. Es muy bonito. Ustedes saben que estos videos que tomamos, pues no los tomamos de los católicos, sino de los mormones, pero son videos que están muy bien elaborados y están acorde a la Biblia de nosotros, entonces no tenemos ningún problema, ¿no? Entonces, vamos a ver en el primer video cuando la aparición del arcángel San Gabriel a la Virgen María. Entonces, ese diálogo bonito, entonces yo quiero que lo experimenten, que lo vivan en su vida. El segundo video que vamos a ver es una canción que es muy hermosa y es el Dios te salve en hebreo. ¿Por qué? Ustedes saben que el hebreo es la lengua de los judíos y quieran o no, Dios escogió al pueblo judío para dar su mensaje. Y no crean que el pueblo judío era el único pueblo que existía en el mundo, habían muchos otros pueblos, pero Él escogió únicamente el pueblo judío. ¿Por qué? Porque es el misterio de Dios. Entonces se dice que la lengua de Dios, la original, es en hebreo. Dios habla a través de nuestra lengua, pero la lengua de Dios es la lengua del hebreo. Entonces tiene un poder espiritual enorme. Entonces,
el segundo video que, que van a escuchar es el Dios te salve en hebreo. Es muy bonito, no interesa que no lo entiendan, pero sí que lo vivan. O sea, yo quiero que ustedes en su pensamiento vayan allá a ese encuentro de la Virgen con el ángel, estén presentes ahí, viendo esa escena, y qué les dice la Virgen María, qué le dice el ángel a su vida espiritual. Entonces déjense absorber, pero en una manera trascendente y bien bonito de esa canción tan hermosa que es en hebreo. Y el tercer video, para terminar este momento, es sobre la Virgen María, pero ya quise tomar con Cristo, pero a través del sufrimiento de la cruz, de lo que él sufrió. Yo pienso que si alguna mamá sufrió por un hijo, es la Virgen María, porque lo vio sufrir, vio cómo lo azotaban, vio cómo lo moría en la cruz, y qué podía hacer ella, solo llorar, acompañarlo. Eso es muy doloroso para una mamá, ver todo el recorrido. Por eso yo pienso que si alguien nos entiende nosotros como seres humanos, es la Virgen María. Entonces recordemos el primer video, la anunciación del arcángel, muy bonito, lo vamos a reflexionar. El segundo, la canción en hebreo, para entrar dentro de ese ambiente judío que ustedes ya están estudiando. Y el tercero, el papel de la Virgen María con el sufrimiento de Cristo. Salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, concebirás y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará en la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y he aquí, tu parienta Elizabeth también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que era llamada estéril. Porque para Dios ninguna cosa es imposible.
He aquí, la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Shalom lach Miriam meleat chesed Adonai imach Meruchat banashim ubaruch Peri b'pnech Yeshua Miriam ha-kedosha התפללי בעדנו אחותים, אתה ובשעת מותנו אמן. שלום לך מרים מלאת החסד, אדוני עמך, מרוחת בנשים וברוך פרי בטנך ישועה. מרים הקדושה אם באלוהים התפללי בעדנו אחותים, אתה ובשעת מותנו אמן. שלום לך מרים מלאת החסד, אדוני עמך, ברוכת בנשים וברוך פרי בטנך ישועה. מרים הקדושה אם האלוהים התפללי בעדנו אחותים, אתה ובשעת מותנו אמן. Te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira que te hayan clavado, que seas el pequeño al que he acunado y que se dormía tan pronto en mis brazos, el que se reía al mirar el cielo y cuando rezaba se ponía serio. Sobre este madero veo aquel pequeño que entre los doctores hablaba en el templo
respondió con calma que de los asuntos de Dios se encargaba. Ese mismo niño, el que está en la cruz, el Rey de los hombres, se llama Jesús. Ese mismo hombre ya no era un niño cuando en esa boda le pedí más vino, que dio de comer a un millar de gente y a pobres y enfermos los miró de frente, rió con aquellos a quienes más quiso y lloró en silencio al morir su amigo. Ya cae la tarde, se nublan los cielos, pronto volverás a tu Padre eterno. Duérmete, pequeño, duérmete, mi niño, que yo te he entregado todo mi cariño, como en Nazaret, aquella mañana. He aquí tu sierva, he aquí tu esclava. Te miro a los ojos y entre tanto llanto parece mentira. Muy bien. 3 videos diferentes, pero relacionados entre sí. Voy a preguntarle a pocos de ustedes, por favor, necesito que escriban en el chat o en el WhatsApp qué mensaje les dejó estos videos, qué les tocó el corazón, cómo fomentamos nuestra espiritualidad mariana. Mónica, a ti, Mónica Ramírez, dinos qué te llamó la atención de estos videos, qué te tocó el corazón, te escuchamos. Buenas noches a todos.
igual es conmovedor. El primer video, primero María, una joven asustada, no sabía qué pasaba, pero plenamente confiada en Dios. El segundo video, bueno, no sé hebreo, pero muy emotivo, o sea, igual bonito la melodía y todo, o sea, igual uno se interioriza en el tema de María. Y el tercer video, el sufrimiento, ese dolor inmenso de una madre ver sufrir a su hijo, o sea, el amor que le tuvo a Dios y soportar todo eso, o sea, se enlaza siempre la confianza, siempre tuvo esa confianza, a pesar de todo, María siempre confió en el Señor. Eso. Muy bien, Mónica. Yo tomé ese video en hebreo porque, aunque uno no entiende el contenido, es muy lindo porque se supone que la Virgen María era judía, ¿no? Ella hablaba hebreo. Por lo tanto, el ángel le debió haber hablado en hebreo para que ella lo pudiera haber entendido. Entonces, prácticamente, cuando nosotros rezamos el Dios te salve, es ese saludo entre el arcángel y la Virgen María, que ahí viene siendo como en hebreo. Lástima que aquí el tiempo es muy corto y no alcanza uno como meditarlo y disfrutarlo, pero como ustedes saben, yo comparto los videos que veamos para que los puedan profundizar un poco más cuando hagan la tarea o en un ambiente de oración. Yo después de hoy, después de nuestro encuentro los publico y los dejo hasta mañana porque ya pasado mañana ya borramos el WhatsApp. Lo mismo les recomiendo a ustedes para que nuestro computador no se recargue tanto, nuestro celular, y podamos dar. Muy bien, Mónica. Paula Cargua, dinos qué mensaje te dejaron estos videos a ti. ¿Qué te toca el corazón? Buenas noches con todos y con todas. Para mí es bien emotivo saber cómo María pudo entregarse a esa misión sin pensarlo dos veces y sobre todo asumir con fortaleza todo lo que tuvo que pasar con su hijo, a veces salir de un lugar, huir y sin embargo terminar de cumplir esa misión hasta el final, aunque le partiera el corazón. Aquellas escenas últimas de esa canción son las que vimos en esa película que usted nos mandó el link. Entonces sí fue difícil en ese momento, pero ella lo pasó. Entonces esa cercanía de esos momentos duros y que ella lo soportó, ¿no? Eso es lo que más siempre me ha llegado y me ha llamado mucho la atención. Y a través de usted, pues, conocer esos lugares, yo sé que la cultura se trasciende en las pinturas, en los detalles de madera y todo lo que se vio en la canción en hebreo, ¿no? Entonces, cómo se plasma para que no se olvide y quede cimentado que así está en la historia, ¿no? Entonces, no solamente ver el contexto, sino un poquito más profundo, cómo aquellas personas mantienen ese lugar vivo a pesar de que la distancia es tan grande, pero se puede observar. Entonces, mantener a la misión de María viva es algo que también me llena a mí. Muchas gracias, Paola. Yo digo que un tesoro que nosotros tenemos como católicos es nuestro amor a la Virgen María, que eso no lo tienen nuestros hermanos protestantes o de otras confesiones religiosas. Y es muy significativo porque nuestra espiritualidad, que nuestro centro es Cristo, va rodeada del manto de la Virgen María. Por eso es tan importante nuestra Virgen, ya sea la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima, con diferentes nombres, porque son diferentes culturas, pero nosotros veneramos con amor a la Virgen María. Y qué bonito. Bueno, a mí el video me gusta, lo único, bueno, que el ángel se parece a Jesús. Uno ve el ángel y se ve como Jesús, y dice, ve, Jesús está hablando de la Virgen María, pero bueno, ahí representaron el ángel como Jesús, tiene como así, pero es como más el arcángel como estamos acostumbrados, pero yo entiendo porque las cosas sobrenaturales no sabemos cómo son en real.
Nosotros los seres humanos dibujamos o imaginamos los ángeles con alas, como vemos, pero otros pueden ser el ángel como una luz, o sea, pueden tener muchas formas. Es interesante esto, pero de resto el video es muy bonito. Me gusta mucho el papel de la Virgen María, ya cómo acoge, ¿no? Cómo cuestiona, cómo dice, y dice, hágase su voluntad. Entonces es muy bonito la humildad de ella. Recordemos que ella nació sin pecado original y ella es la verdadera discípula, porque desde ese momento ella se entregó a los pies de Dios, como lo están haciendo ustedes. Ustedes se están entregando al pie de la palabra de Dios. Muy bien, muy bonito. Lástima escucharlos a todos, pero no tenemos tiempo, pero yo les leo un poquito lo que han escrito acá, muy bonito. Por ejemplo, un sentimiento de nostalgia, mucha ternura, la pureza en todo su esplendor en María, obediencia, confianza, la obediencia de María, el amor, su corazón humilde. A mí me da mucha admiración, la entrega, obediencia, María, una fe inmensa. Me voy a buscar aprender a ser como nuestra madre, la anunciación del ángel, la canción en hebreo hermosa, una sensación muchísimo amor y humildad. Sí, cuando uno escucha esa canción, uno escucha como, qué bonito uno poder escuchar esa voz original en hebreo, es algo extraordinario. La Virgen acepta con humildad, sencillez y muchos otros mensajes bonitos que ahí están. Qué bueno poderlos escuchar, pero el tiempo nos da. Pero cuando ustedes vayan a los pequeños grupos pueden compartir más sobre estos videos. Muy bien. Vamos a ver, ya en esta parte hemos terminado el ambiente de la oración. Ahorita vamos a entrar ya a nuestro contenido. ¿Listo? Entonces, por favor, tengan listos todos los materiales que les pedí, que ya se los voy a decir en qué momento los vamos a utilizar. Pero antes vamos a ver dos videos. Un video sobre el Papa Francisco. Él es nuestro guía, una persona que es muy atacada, como lo vimos en el video vez pasado, que él quiere terminar la Biblia, hacer una Biblia nueva, que él quiere terminar el Padre Nuestro, no, mejor dicho, del Papa se inventan un montón de cosas sin sentido. Pero entonces vamos a ver acá un video del Papa donde nos dice la importancia de orar con la Biblia. Obviamente vamos a escuchar un traductor, porque pues, él habla en italiano, pero es muy claro y me gusta. Entonces, por favor, tomen apuntes. Ese es el primer video del Papa Francisco. El segundo video que vamos a ver es por qué es importante los géneros literarios, por qué es importante estudiar los géneros literarios de la Biblia. Entonces, creo que él da como unas 3, 4 o 5 razones, no me acuerdo bien, pero entonces él está ahí pendiente. Él está ahí pendiente de esos géneros. Entonces, porque el tema de hoy, nuestro tercer tema, hoy vamos a ver los géneros literarios de la Biblia. ¿Por qué? Para yo poder entender lo que la Biblia dice realmente, yo tengo que conocer los géneros literarios. Porque si yo no tengo idea de ellos, mi interpretación es muy corta, como normalmente nos pasa. Nosotros tratamos de interpretar, pero de acuerdo a lo que creemos, pero muchas veces es erróneo porque no es así. Entonces, nuestro tema de hoy consiste en los géneros literarios de la Biblia, que son muchísimos. Hoy vamos a ver como los más importantes, pero es muy apasionante. Entonces, yo quiero que ustedes tomen apuntes, miren a ver por qué es importante estudiar los géneros literarios, qué nos dice el Papa, y eso lo vamos a compartir más adelante. ¿Listo? Les pido por favor cerrar los micrófonos y vamos a estar atentos a esto. Queridos hermanos, buenos días. Hoy quería detenerme sobre la oración que podemos hacer a partir de un pasaje de la Biblia. Las palabras de la Sagrada Escritura no han sido escritas para quedarse atrapadas en el papiro, en el pergamino o en el papel, sino para ser acogidas por una persona que reza, haciéndolas brotar en su corazón. La palabra de Dios va al corazón. El catecismo afirma así: a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración. La Biblia no puede ser leída como una novela.
debe ser acompañada de la oración para que realice el diálogo de Dios con el hombre. Así te lleva la oración, porque es un diálogo con Dios. Ese versículo de la Biblia ha sido escrito también para mí, hace siglos, para traerme una palabra de Dios. Ha sido escrito para cada uno de nosotros. A todos los creyentes les sucede esta experiencia. Un pasaje de la Escritura escuchado ya muchas veces. Un día de repente me habla e ilumina una situación que estoy viviendo. Pero es necesario que yo ese día esté ahí, en la cita con esa palabra. Esté ahí, escuchando la palabra. Todos los días Dios pasa y lanza una semilla en el terreno de nuestra vida. No sabemos si hoy encontrará suelo árido o zarzas o tierra buena que hará crecer esa semilla. Depende de nosotros, de nuestra oración, del corazón abierto con el que nos acercamos a la Escritura para que se conviertan para nosotros en palabras vivientes de Dios. Dios pasa continuamente a través de la Escritura. Y retomo lo que dije la semana pasada, que decía San Agustín: tengo temor del Señor cuando pasa. ¿Por qué temor? Que yo no le escuche, que no me dé cuenta de que Él es el Señor. A través de la oración sucede como una nueva encarnación del Verbo. Y somos nosotros los tabernáculos, donde las palabras de Dios quieren ser acogidas y custodiadas para poder visitar el mundo. Por eso es necesario acercarse a la Biblia sin segundas intenciones ni instrumentalizarla. El creyente no busca en las Sagradas Escrituras el apoyo para la propia visión filosófica o moral, sino porque espera en un encuentro, sabe que estas palabras han sido escritas en el Espíritu Santo y por esto en ese mismo Espíritu deben ser acogidas, deben ser comprendidas para que el encuentro se realice. A mí me molesta un poco cuando escucho cristianos que recitan versículos de la Biblia como loros. Oh, sí, el Señor dice, quiere así. Pero ¿tú te has encontrado con el Señor? ¿Con ese versículo? No es un problema solo de memoria. Es un problema de la memoria del corazón, la que te abre para el encuentro con el Señor. Y esa palabra, ese versículo, te lleva al encuentro con el Señor. Nosotros, por tanto, leemos las Escrituras para que éstas nos lean a nosotros. Y es una gracia poder reconocerla en este o aquel personaje, en esta o en esa situación. La Biblia no está escrita para una humanidad genérica, sino para todos nosotros, para mí, para ti, para hombres y mujeres en carne y hueso. Hombres y mujeres que tienen nombre y apellido, como yo, como tú. Y la palabra de Dios, impregnada del Espíritu Santo, cuando es acogida con un corazón abierto, no deja las cosas como antes. Nunca. Cambia algo. Y esta es la gracia y la fuerza de la palabra de Dios. La tradición es rica, la tradición cristiana es rica en experiencias y reflexiones sobre la oración con la Sagrada Escritura. En particular, se ha consolidado el método de la Lectio Divina, nacido en ambiente monástico, pero ya practicado también por los cristianos que frecuentan las parroquias.
Se trata ante todo de leer el pasaje bíblico con atención. Es más, diría, esto es la lección divina. Primero se lee el pasaje bíblico con atención. Es más, diría con obediencia al texto, para comprender lo que significa en sí mismo ese texto. Sucesivamente, se entra en un diálogo con la Escritura, de modo que esas palabras se conviertan en motivo de meditación y de oración, permaneciendo siempre adherente al texto. Empiezo a preguntarme sobre qué me dice a mí. Es un paso delicado. No hay que resbalar en interpretaciones subjetivas, sino entrar en el surco vivo de la tradición que une cada uno de nosotros con la Sagrada Escritura. Y el último paso de la lección divina es la contemplación. Aquí las palabras y los pensamientos dejan lugar al amor, como entre enamorados a los cuales a veces les basta con mirarse en silencio. El texto bíblico permanece, pero como un espejo, como un icono para contemplar. Y así se tiene el diálogo. A través de la oración, la palabra de Dios viene a vivir en nosotros y nosotros vivimos en ella. La palabra inspira buenos propósitos y sostiene la acción. Nos da fuerza, nos da serenidad y también cuando nos pone en crisis nos da paz. En los días torcidos y confusos, asegura al corazón un núcleo de confianza y de amor que lo protege de los ataques del maligno. Así la palabra de Dios se hace carne. Me permito usar esta expresión, se hace carne en aquellos que la acogen en la oración. En algunos textos antiguos surge la intuición de que los cristianos se identifican tanto con la palabra que incluso si quemaran todas las Biblias del mundo, se podría salvar el calco a través de la huella que ha dejado en la vida de los santos. Esta es una bonita expresión. La vida cristiana es obra al mismo tiempo de obediencia y de creatividad. Un buen cristiano debe ser obediente, pero debe ser creativo. Obediente porque escucha la palabra de Dios. Creativo porque tiene el Espíritu Santo dentro que le impulsa a practicarla, a llevarla adelante. Jesús lo dice al final de un discurso suyo pronunciado en palabras con esta comparación. Y dice así Jesús: así todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de sus arcas, de su corazón, lo nuevo y lo viejo. Las Sagradas Escrituras son un tesoro inagotable que el Señor nos conceda a todos nosotros tomar de ahí cada vez más mediante la oración. Gracias. Cinco razones por qué debemos estudiar los géneros literarios de la Biblia. La primera razón es porque la Biblia es literatura y la literatura se define por sus géneros literarios. Cuando Dios tomó la decisión de comunicar su revelación al ser humano, decidió hacerlo a través de palabras humanas, usando hombres comunes y corrientes quienes escribieron bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero lo que esos hombres escribieron no eran palabras de otra dimensión, no eran palabras de otro mundo, sino escribieron ellos usando el idioma que ellos ya hablaron, idiomas reales, idiomas humanos. Y esos idiomas que ellos usaron tenían palabras
y seguían las reglas de la gramática para comunicar el mensaje de Dios. Además, los autores de la Biblia escribieron usando una variedad de géneros literarios distintos, porque lo que escribieron era un tipo de literatura y la literatura, como hemos dicho, se define por los distintos géneros literarios. Por lo tanto, cada texto de la Biblia, cada palabra de la palabra de Dios nos ha venido vestido de una clase de literatura diferente, es decir, de un género literario. La segunda razón es porque el género literario es la lente principal a través de la cual tenemos que leer la Biblia. Dios no nos dio un libro de teología sistemática. No nos dio un tratado evangelístico. Dios nos dio un libro que consiste en una variedad de formas de literatura. Hay una variedad de géneros literarios. Hay canciones o salmos. Hay cartas. Hay historias, hay leyes, hay profecías, hay refranes, hay figuras literarias y parábolas y varios géneros literarios más. Entonces, puesto que cada texto se encuentra vestido de un género literario, la lente principal a través de la cual tenemos que leer la Biblia es la de su género literario. Los distintos géneros literarios funcionan en diferentes maneras, comunican la verdad de una forma distinta. Por ejemplo, los narrativos comunican la verdad de una manera indirecta a través de historias. Las parábolas a través de cuentos. Las cartas comunican la verdad de una forma directa a través de exhortaciones y enseñanzas. Cada género comunica diferente. Entonces, es el género literario que es la óptica principal a través de la cual tenemos que entender la Biblia. Número 3. Porque el significado de cualquier texto es atado al género literario. Un erudito ha escrito: toda comprensión del significado verbal es necesariamente atado al género. Por ende, no se puede interpretar correctamente un texto literario sin identificar con claridad el género literario de este texto. ¿Por qué? Porque el significado que un texto expresa es necesariamente vinculado con el tipo de literatura que es. El significado es atado, en otras palabras, al género literario. Yo puedo usar las mismas palabras, pero si yo cambio el género literario en el cual esas palabras están vestidas, cambia el significado. Por ejemplo, si yo digo: mi corazón es como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas, su significado depende si es un poema, un salmo, por ejemplo, o si es un informe médico. El informe médico es algo literal, pero el poema es algo figurativo. El significado es atado al género literario. Número 4. Porque las expectativas del lector dependen de qué género se cree que está leyendo. Cuando una persona abre el texto para leerlo, ya tiene algunas expectativas acerca de cómo leer y entender el texto. Y esas expectativas se forman cuando el lector toma una decisión acerca de qué género literario que esa persona cree que está leyendo. Al tomar esa decisión, surgen ideas acerca de la manera correcta de leer el texto. O sea, cada vez que una persona lee cualquier texto, inmediatamente empieza a tomar decisiones en su mente sobre qué tipo de texto es y por ende, cómo leerlo. Esa decisión tiene una influencia enorme sobre cómo va a interpretar el texto. Por ejemplo, si yo creo que estoy leyendo una ley, afecta cómo la leo, porque en mi mente sé que una ley tiene autoridad, que busca influenciar cierta conducta mía. Entonces, lo voy a tomar muy en serio. Pero si yo creo que estoy leyendo una fábula o un chiste, voy a acercarme con diferentes expectativas. Entonces, las conclusiones que yo saco van a ser distintas también. Porque cada lector llega al texto con ciertas expectativas en base al tipo de literatura que cree que está leyendo. Es el género literario que forma
las expectativas del lector. Y número 5, porque cuando hay una confusión de género literario, habrá un error en la interpretación y aplicación del texto. Si nos equivocamos en la identificación de qué género es un determinado texto, es casi seguro que vamos a interpretar incorrectamente el texto. Si creemos que algo es una obra de ficción cuando en verdad no lo es, vamos a malinterpretar el texto. Si creemos que algo es literal cuando es figurativo, vamos a malinterpretar el texto. Por ende, es muy importante que entendamos qué género literario es el texto y que apliquemos las reglas correctas para este género. Son 5 razones por qué es importante estudiar los distintos géneros literarios de la Biblia. Muy bien. 2 videos muy interesantes. Lo que nos enseña el Papa es muy bonito, muy interesante para cada uno de nosotros, y lo mismo lo de los géneros literarios, que es lo que vamos a aprender hoy. Como darle como más fundamento a nuestras interpretaciones de la Biblia, que es fundamental. Por eso yo les puse la tarea a ustedes de Jonás. El diálogo entre estas personas, un incrédulo, otra persona que es religiosa, cómo interpretaban este texto. Y sí se pudieron dar cuenta que cada uno tenía una interpretación diferente, ¿no? Porque uno decía que era real, otro decía que no, y todo esto. Entonces es muy importante uno saber y tener la habilidad de decir a qué género literario pertenece esto que yo estoy leyendo. Si es algo, si es una fábula, si es algo histórico, si es un poema. A partir de ahí yo le doy un significado más profundo. Y recordemos, por ejemplo, en el caso de este texto bíblico de Jonás, que se lo tragó la ballena, es más una especie de fábula, es algo didáctico, no es algo histórico real. Entonces uno ya tiene que verlo. Eso no quiere decir que por ser algo didáctico no sea verdadero. Obviamente que es verdadero porque Dios está dando el mensaje. O sea, Dios da una finalidad de entender el texto que nosotros podamos comprender, que es la conversión de los ninivitas, que es volver a Dios, y eso sí es lo real. O sea, el mensaje que estás transmitiendo, bajo qué género literario está ahí. Entonces, se pudieron dar cuenta, es algo muy interesante, es algo que tenemos que estar ahí para compartir. Muy bien, entonces, les voy a dar por favor unos minutos para que compartan. ¿Qué van a compartir? Con la persona que les corresponde. Primero, pueden compartir qué les llamó la atención de los videos de la Virgen María, del Hebreo. Segundo, ¿qué aprendieron de nuevo que les haya enseñado el Papa sobre la Biblia? O que le aprendieron pues, de esta persona que no la importancia de estudiar los géneros literarios. Entonces comparten eso con la persona que les corresponde. Muy bien. Un momentico, hago los grupos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, yo sé que el tiempo es muy corto, pero bueno, ahí yo sé que pudieron compartir algo interesante con las otras personas, elementos que no, porque recordemos que nosotros aprendemos acá por diferentes medios. Aprendemos por los videos, aprendemos también del compartir del compañero. A veces ellos ven cosas que de pronto uno no está centrado, entonces es muy interesante. Entonces eso es lo bonito. Muy bien. Recordemos que nosotros apenas en nuestro curso estamos en el manejo de la Biblia. Es decir, no hemos entrado todavía a estudiar en sí la Biblia, el Antiguo Testamento, no, todavía estamos en el manejo de la Biblia, que son los géneros literarios, cuáles son los libros, aprender a manejar más rápido y todo. Entonces, por favor, comenzamos.
Todos con la Biblia en mano, por favor. Me la van a mostrar. Quiero ver sus Biblias. Muy bien. Tienen un minuto para leer y memorizar todos los libros de la Biblia. Rápido, con sus abreviaturas. Comenzamos a correr el tiempo. Un minuto. Van a abrir donde están los libros y las abreviaturas y las van a memorizar. Acuerden que son solamente 73 libros. Lo siento, tiempo. Cierren por favor las Biblias. Muéstrenme otra vez las Biblias, por favor. Muy bien, la pueden bajar, gracias. Y ahorita vamos al segundo paso que consiste en el fósforo. Por favor, tomen el fósforo. Esta vez tienen que decir el doble de los libros que dijeron la vez pasada. Entonces, van a prender el fósforo, por favor, y van a decir en voz alta los libros que se les vengan en la cabeza. Mientras se termina el fósforo, comenzamos. 1, 2 y 3. Prendan el fósforo, ¿ya? Comiencen a decir. Es Mateo, Juan, Lucas, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Levítico. Hasta que se apague el fósforo. Todos los libros. Génesis, Levítico, Número. Muy bien, se acabó el tiempo. Ahora van a escribir en el chat o en el WhatsApp, pero esta vez me van a escribir los libros con las abreviaturas, solo abreviaturas de los libros, y tienen que superar los 50. Tienen para esto un minuto, comienza a correr el tiempo. Escriban solo abreviaturas de los libros y tienen un minuto. Les quedan 30 segundos. No importa el orden. ¿20 segundos? Tiempo, lo siento. Ahorita van a contar cuántos escribieron y me van a escribir en el chat cuántos escribieron. Si escribieron 5, si escribieron 10, si escribieron 1, ¿cuántos? Cuéntenlos. Muy bien.
Esto es solo para manejo, porque cada vez, acuerden que solo tienen 30 segundos para buscar la cita bíblica. Bien, muy bien. Sí, está bien. Cada vez vamos mejorando, no se preocupe que la práctica hace el maestro. Muy bien. Como quiero que se metan un poco dentro de la lengua hebrea, no. Ustedes ahorita van a escribir su nombre en hebreo. Yo les pedí unos colores. Entonces tengan la hoja lista con los colores. Cada letra la van a escribir en un color diferente. Y las letras en hebreo se las acabé de mandar por WhatsApp. Tomen por favor su celular. Y ahí van a encontrar, en la parte de arriba, van a encontrar los dos en hebreo, las letras en hebreo. ¿Listo? Entonces, ¿qué van a hacer? Miran la primera inicial, la primera letra con la que le corresponde, con su nombre, ¿no? Y lo van a dibujar, pero ojo, no lo van a escribir como lo escribimos nosotros, que nosotros lo escribimos de izquierda a derecha. Acuérdese que el hebreo se escribe al contrario. ¿Sí me entienden? Se escribe de derecha a izquierda, porque la cultura hebrea es muy diferente a nosotros. Entonces, no normal como nosotros lo escribimos, sino al contrario. Entonces, van a comenzar a escribir de derecha a izquierda su nombre. ¿Listo? Entonces, ubiquen, si de pronto no encuentran las vocales. No se fíjen tanto porque el hebreo las vocales son punticos. Entonces, no van a encontrar vocales. Pero entonces, buscan la primera letra, por ejemplo, la H, la Z, que corresponde a su nombre. Y si no encuentran la letra, porque obviamente el hebreo no tiene las mismas letras, busquen otra que les llame la atención. Perdón, pero ¿dónde está? ¿En dónde está? Ya los vamos a compartir. Ah, ok. Estas son. ¿Sí la alcanzan a ver? Está también en el WhatsApp. Listo, entonces, tienen 1 minuto para escribir su nombre en hebreo. Comiencen a buscar las letras. Está en el WhatsApp que se los mandé. Por dicho, ya se los voy a mandar por aquí. Listo, se los volvió a mandar al WhatsApp. Si quieren mirar en el WhatsApp les queda más fácil, que a veces en el computador es más complicado. Entonces traten por favor, de escribirlas, las letras, mirando la primera. Lo escriben de derecha a izquierda, lo contrario. Susana, es fácil. Lo que tienes que buscar es escribir el nombre tuyo en hebreo. Entonces tienes que mirar las letras, por ejemplo, la S. ¿Dónde está la S? Ah, mira la S, está en la segunda columna, Susana. Dice Chin. Entonces esa es la S de Susana. Entonces tienes que dibujar esa letra por la S. Luego busca la U, Susana. Si la U no está, porque la U en la inicial muestra dónde está la U. Ah, sí, puede tomar la Nun. Donde dice Nun, ahí toma esa letra, que es la segunda. Vuelve a tomar la misma S, la vuelve a dibujar. Su S, la A, que es la primera, la Lef. Susana, la N, ¿dónde está la N? La N. Entonces, sí, perdona, Hugo, sí. Si no encuentro la vocal, omito esa letra. Sí, no, o puedes poner otra que te llame la atención. Ok. No hay problema, porque no va a encontrar todas. Si no encuentra la letra específica, toma otra que te guste, como la letra. M-N-I. Muy bien, 30 segundos y terminamos. Por favor, los que ya terminaron, le toman una foto y no me la mandan al WhatsApp. Quiero mirarlas en el WhatsApp. Entonces le toman una fotico a su nombre. Lo pueden escribir como no sabemos cuál es, entonces lo escriben en hebreo y abajo escríbanlo en español. Por ejemplo, el nombre que escribieron, Susana, Mónica, lo escriben en español para que se vea en español y en hebreo, y eso le toman una foto y lo ponen en el WhatsApp. ¿Listo? 30 segundos para hacer eso. Ah, muy bonita, Patti. Ay, qué bonito, Patti. Me gusta mucho cómo le quedó de bonito en hebreo. Patti, uy.
Esto es fantástico porque es hablar de la lengua de Dios. Entonces, qué bonito le quedó. Precioso. Wow, Adriana. Excelente. Qué bonito también le quedó a Adriana. Muy bien. Wow, Susana, muy bonito. Ok. Entonces, le toman foto, le ponen el nombre y lo publican en el ahí. Muy bonito les quedó. Entonces, qué bonito que, mire, hoy hasta aprendieron a escribir en hebreo su nombre para ver, y que no es nada fácil porque es diferente como nosotros escribimos la cultura. Muy bien, vayan publicándola. Ah, Cintia, qué bonito. Wow, wow, qué bonito. Ya esto después lo hacen bien bonito y lo ponen junto a una biblioteca cuando hacen oración su nombre en hebreo y luego lo pronuncian bien bonito. Después, esto es como un ejemplo. Muy bien. Ahora, Cintia, ¿lista? Vamos al juego. Entonces, tenga las preguntas listas, Cintia. Te voy a dar, acuérdese que tiene 30 segundos por cada pregunta. Lista el cronómetro, Cintia. No tiene un minuto más. Todos, por favor, con la Biblia. Vamos a pasar a las preguntas con la Biblia. Tienen 30 segundos para responder la pregunta que Cintia les va a hacer y escribirla en el chat. Vamos a ver quién es el ganador. El ganador de hoy, la ganadora la vez pasada fue Cintia. El ganador de hoy le quedará de tarea hacer este concurso la próxima vez, buscar las preguntas y todo. Entonces, alzan por favor las Biblias todos. Alcen las Biblias. Cintia, muy bien, bájenla. Cintia, comenzamos con la primera pregunta. ¿Listo el cronómetro? Te escuchamos. El tiempo del cronómetro es cuando ya termine yo de decir lo que voy a decir. Cuando tú ya terminas de decir la pregunta y la cita, tú ya le das clic al cronómetro y hay que esperar 30 segundos y cuando ya termina. Y está pendiente quién escribe primero en el chat, porque gana el que escribe primero en el chat. La respuesta correcta. Entonces te escuchamos. Muy bien. Primero, ¿qué obtiene el que respeta a su padre? Eclesiástico 3:3. Tiempo. Cintia, yo le prestaría mi reloj de arena, pero bueno, es más interesante. Porque se ven los segundos caer, el tiempo perdido. No olviden escribir en el chat primero que lo encuentra. El primero que lo encuentre. Perdóname, cita bíblica 3, ¿qué? Eclesiástico 3:3. Ya son los 30. También son sirácides. Sí, eclesiásticos sirácides. Perdón. Ya. Es así. Adriana. Muy bien, entonces Adriana lleva el primer punto. Muy bien, pasamos, alcen por favor las Biblias. Pasamos a la segunda pregunta. Comienza, Cintia. Sí, es que el cronómetro. Okay. La segunda pregunta. ¿Cómo le llamaban a la serpiente de bronce que Moisés había fabricado en el desierto? Segunda de Reyes 18:4. Con esta bebecita así que no alcanzo ni a ver nada, hermana. Tiempo. Contestó primero María Eugenia. ¿Cuál fue? María Eugenia, Maru. Entonces un punto para Maru, un punto para Adriana. Vamos a ver quién es la ganadora. Muy bien, alcen la Biblia, por favor. Alista el cronómetro y vamos para la tercera pregunta. Tercera. ¿Cuál es la voluntad de Dios en Primera de Tesalonicenses 4:3? ¿En qué? Primera de Tesalonicenses 4:3. Lo que Dios quiere es que vivan consagrados.
¿Quién es? Que dice iPhone. Tiempo. Tiempo. Ahí dice iPhone. ¿Quién es? Sí, ¿quién escribió ese que no tiene Que nombre? sean santos es la respuesta. ¿Quién lo pero escribió? Adriana, me imagino. Adriana. Es Dice Adriana. iPhone. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Está en la Biblia. Sí. 1, 2 y 3. Ok. ¿Qué nos libra de la muerte y nos guarda de andar en tinieblas? Tobías 4:10. Tiempo. Comenzamos. Muy bien. Cristi. Cristina, bien. Muy bien. Tiempo. La limosna. Vamos para la siguiente pregunta. 1, 2, 3. ¿Cuál es el nombre del rey de Jerusalén en Josué 10:1? Oseas o no. Tiempo. Primero contestó María Paula. Adonisedec. Ujú. Muy bien. Cintia, Adonis. ¿te Sí. quedan más preguntas? Sí, me queda una, es la Muy bien. sexta. Entonces, alcen por favor las Biblias. Vamos al último. A ver quién va a ganar el concurso hoy. 1, 2 y 3. ¿Cuál es el nombre del hermano de Judas en la carta de Judas 1:1? Tiempo. Y ya contestó Clemencia. ¿Qué dibujaste aquí, mamita? Santiago. Mi nombre. Muy bien. Entonces, Uy, dinos pues, quién es la ganadora. Es que con esa atlética, ¿quién va a ¿Dice Clemencia? Astrid. no, pues Qué bonito. no, todas Astrid. son diferentes, hermano. Adriana Camacho 1, Maru Eugenia 1, Adriana Dime quién fue 1. la primera persona que... La primera persona que Adriana lo hizo. Camacho fue la que Muy bien. respondió. La primera. Entonces, Adriana Camacho, te felicitamos. Como fue la primera que respondió, entonces tú eres la encargada de hacer las 5 preguntas para el concurso la próxima vez. Entonces, tienes que hacer las preguntas y las respuestas y que sean significativas. Muy bien. Yo sé que hoy se sintieron un poquito mejor que la vez pasada. Yo pienso que vamos mejorando y la finalidad es que ustedes tienen que ser expertos. O sea, tienen que buscar una cita en 5 segundos. Entonces eso es agilidad y es muy interesante porque con la Biblia también nos divertimos y aprendemos, los felicito, aunque veo algunos que se tensionan, veo que pasan hojas, veo los rostros y como que no hayan la cita, pero es muy interesante. Pero esa es la finalidad, enamorarnos de la palabra de Dios y disfrutarla. Muy bien, ahí seguiremos con nuestros ejemplos. Muy bien, entonces por favor, tomen por favor su cuaderno de notas y vamos al tema de hoy. Es muy claro porque voy a explicar los géneros literarios, ¿listo? ¿Qué significa y cómo lo vamos a ver? Entonces, por favor, vamos al tema de hoy. Muy bien. Pero antes, yo sí quiero hablar un poco de la tarea que algunos
unos la hicieron no correctamente y se equivocaron en algunos puntos. Entonces, voy a decirlo rápidamente. ¿Dios habla a personas particularmente? No, es falso. A que corrijan, por favor. Obviamente Dios puede hacerlo, pero no, Dios es tanto así que nadie puede ver a Dios, porque el que ve a Dios muere. Por eso Moisés se tiene que tapar el rostro. ¿Cómo Dios se presenta? Manda un ángel por medio de una nube, de una voz, de un viento, pero Dios Dios habla a personas particularmente, no, esa es falsa. Segunda, los 3 idiomas que escribió la Biblia fueron hebreo, arameo y griego, esa es verdadera. Esos son los 3 idiomas de la Biblia. Siguiente, el autor principal de la Sagrada Escritura es el hombre, no, es Dios. El hombre es el autor instrumental, todo tanto es falso. Siguiente, ¿el Antiguo Testamento tiene 46 libros y 27 en el Nuevo? Sí, son 43 libros, es verdadera. Siguiente, la E. La palabra Biblia significa libro porque es un solo libro, falso. Significa libros porque es una colección de libros. La F, las traducciones más antiguas se conocen, son la Biblia de los 70 y la Biblia de San Jerónimo, verdadero. Muchos de ustedes se confundieron. Una cosa son las traducciones y otra cosa viene siendo las traducciones y ¿las qué? Casi me olvidó. ¿Cuál es el otro elemento? Las versiones, perdón. Entonces, las traducciones son la Biblia de los 70 y la de San Jerónimo, por eso esas verdaderas y son las traducciones más antiguas. Y las versiones, ya las que ustedes colocaron como la Biblia de Jerusalén, la del Peregrino y todas las que quieran. Por lo tanto, el otro punto era de las versiones, no de las traducciones. Entonces tienen que saber diferenciar las dos cosas. Muy bien, la G, los capítulos de la Biblia son los números más pequeños, falso, porque son los pequeños. La H, la palabra canon significa caña, medida, o eso es verdadero. El origen etimológico de canon significa caña, para medir. Entonces se convierte en los que son aprobados por la Iglesia Católica, pero si es verdadera, eso significa en su origen etimológico. ¿Los libros proféticos pertenecen al canon del Nuevo Testamento? No. Pertenecen al Antiguo Testamento, es falsa. Y el lugar geográfico donde se da el acontecimiento es la media luna fértil. Mira, aquí les puse un mapa más concreto, hasta la media luna fértil. Va desde Harán, donde salió Abraham, hasta Egipto. Miren los camellos. Entonces, esto es, es como una media luna. Vemos el Mar Muerto, vemos Belén, Jasón, Dan. Yo sé que son muchos, Samaria, Silo, Betén. En toda esta parte se escribió la Sagrada Escritura, no en un solo lugar. Entonces, si es verdadero, se le conoce como la media luna fértil, porque está rodeada pues, del Mar Mediterráneo, del Mar Muerto y todo lo que está ahí. Muy bien, acá está lo que ya les envié acá. Hugo, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, dime. ¿El Apocalipsis no es considerado libro profético? Sí, el Apocalipsis junto con el libro de Daniel es considerado libro profético. ¿Por qué la pregunta? Porque dijiste en la pregunta anterior, deja otra vez, checo aquí mi tarea que no te la he enviado, pero ya la hice. Dice, los libros proféticos pertenecen al canon del Nuevo Testamento y el Apocalipsis está en el Nuevo Testamento. Ah, ya, pero es que ahí se refiere a las divisiones que aparecen en tu Biblia. En la Biblia aparece una división donde se habla de los libros proféticos, concretamente con el que tiene nombre de profetas, como Jonás, Elías, Zacarías, a eso nos referimos a esa parte. Entonces son los libros proféticos, ¿ya me entiendes? Entonces esos pertenecen al Antiguo Testamento, pero obviamente el Apocalipsis hace parte de los libros proféticos. Pero acá nos referimos como al canon del Antiguo Testamento, según la división de tu Biblia. Si tú puedes mirar en tu Biblia, ahí va a encontrar libros históricos, que es el Pentateuco, libros proféticos, que son todos los que están ahí, ¿sí me entiendes? Y luego vienen los otros libros que están ahí. Okay. Entonces, de pronto la confusión es por eso, pero ambas son válidas, ¿sí me entiendes? Okay. Pero acá lo que nos referimos en la pregunta es que los libros proféticos pertenecen al Antiguo Testamento. ¿Listo? Muy bien. Vamos a lo que corresponde. Géneros literarios de la Biblia. Dios nos habla en su palabra. ¿Cómo se escribió la Biblia? Vemos en esa figura lo que está. Era una comunidad, se reunieron, la tradición oral, luego lo pasaron por escrito, que son los hagiógrafos. Y luego se leyeron a las comunidades y luego ya vienen los que escribieron los libros sagrados. Son como los pasos. Muy bien.
Constitución dogmática Dei Verbo. Esto es una constitución del Concilio Vaticano II. ¿Qué es el Concilio Vaticano II? Es donde aparecen un poco esta parte de donde están ahí. ¿Listo? Entonces, vemos ahí algunos. En el Concilio Vaticano II, entonces esta constitución nos habla que nos permite pues ver las verdades de Dios que se revelan en la Sagrada Escritura. Por eso la Iglesia considera como canónico los libros del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento, porque Dios elige hombres que utilizó usando sus propias facultades y medios para que ellos escribieran, ¿sí? Por eso son llamados agiógrafos, todo lo que Dios quería. Muy bien. Para comprender la intención que tienen los agiógrafos o esos autores santos, es necesario entender los géneros literarios. ¿Por qué? Porque la verdad se propone y se expresa de manera diferente. ¿Cuáles géneros literarios aparecen ahí? El histórico, el profético, el poético y otros géneros literarios. Entonces, ¿cuál es la tarea de ustedes? La tarea del intérprete es investigar qué sentido tuvo para su momento, contextualizarlo en el día de hoy, averiguar qué quiso expresar el agiógrafo, las circunstancias que rodearon eso, su cultura, el género que utilizó. Es necesario entender rectamente lo que quiso expresar, atendiendo cuidadosamente a las formas diferentes de pensar, de hablar, de narrar en lo que se escribió en el tiempo que estuvo. Muy bien. ¿Cómo se hace interpretación de la Sagrada Escritura? Primero, recordemos, Dios se ha querido comunicar con los textos bíblicos a los hombres. Por ende, hay que tomar el mismo camino que Él siguió para llegar a nosotros. Porque bien se sabe que Él habla a los hombres de manera humana, como lo decía uno en el video. Entonces, es necesario saber que el camino es el siguiente. Entonces, primero lo que ustedes tienen que comprender cuál es la intención del autor. Y segundo, el sentido que Dios quiso dar a esas palabras. Entonces va unido lo del autor con lo que Dios quiso. Entonces, la intención del autor, ¿cuál es? Primero, hay que conocer lo que pretendieron escribir los agiógrafos, aunque no se comprenda tan fácilmente porque imagínense, estamos tratando de interpretar algo que se escribió hace más de 2000 años. Entonces sí es un poco difícil, y para la cultura hebrea es muy diferente como nosotros, ya se pudieron dar cuenta de una escritura. Son una forma de escribir, también una forma de pensar. Entonces la tarea del que interpreta no es entender a simple vista lo que quiso decir el autor, sino que debe buscar un método adecuado para investigar el sentido del autor y su dimensión literaria. Eso es la intención del autor. Y segundo, el sentido que quiso dar a esas palabras. Es muy complejo entender el sentido original del texto, por muchas razones. Porque de cierta manera al ser creado toma vida propia, como ocurre en las obras de arte, ¿no? ¿Qué significa? Que hay una obra de arte y muchos le dan interpretaciones, y ese es el problema a veces de la Biblia. Entonces a un versículo muchos le dan muchas interpretaciones y uno dice, pero bueno, ¿cuál es la interpretación correcta? Entonces por eso tenemos que ir a lo que nos dice la Iglesia Católica, a lo que nos dicen los comentarios, y esa es la interpretación que yo me debo regir, ¿no? Ya personas expertas que estudian la Biblia me dicen, mire, yo debo interpretarlo de esta forma, y no como yo creo que es. Muy bien, por ejemplo, la serpiente que veíamos, ¿no? Hoy en la lectura del Evangelio, la serpiente y que miraban los israelitas y quedaban curados. Esa serpiente es una analogía de Cristo, de la cruz de Cristo que se levanta, entonces el que mira la cruz de Cristo, su vida es salvada. Muy bien, la Sagrada Escritura no es un texto fácil de comprender, es necesario el estudio riguroso, captar el sentido original, aunque sea complejidad. Esa resonancia en el judaísmo como en el cristianismo. En el contexto necesario tener en cuenta sus géneros literarios que nos permiten una comprensión en sentido que quiso plasmar el autor de la Sagrada Escritura. Muy bien, entonces, ¿qué son los géneros literarios? Los géneros literarios se entienden como las formas de escribir empleadas en una época o en una región, que están determinadas por unas normas particulares según el fin de quien la escriba.
Otra definición es también la manera de expresar de forma general y artística los pensamientos, las características, las leyes propias. En sí mismos son fenómenos sociales, formas colectivas de pensar, sentir y expresarse de acuerdo a la sociedad y al ambiente. Entonces, ¿qué es un género literario? Es la manera de expresar mis pensamientos, que en cada autor sagrado lo hace de forma diferente. Yo lo expreso por medio de una carta, como lo hacía Pablo. Él escribía cartas a las comunidades. Otro no, como el Cantar de los Cantares, por medio de poesía. Otro por medio de un himno. Otro por medio de una narración. Otro por medio de una fábula. Otro por medio de una profecía. Entonces, esos son los géneros literarios. Para conocer la intención del autor es necesario tener en cuenta, primero, hay que conocer esos géneros literarios, y segundo, la verdad se expresa de diferentes maneras, no de una sola manera. Entonces, no es de libre elección estudiar los géneros literarios y no se actúa acorde a quien se descuida en el momento de interpretar la Biblia. Es necesario tenerlos en cuenta, tal como lo indica el Concilio Vaticano II, para una correcta interpretación de la intencionalidad del autor sagrado. Segundo, la verdad se expresa de diferentes maneras. No hay que confundir la verdad con el ropaje literario que la compone, porque conllevaría disgustos o malas interpretaciones del texto bíblico. Es necesario tener en cuenta primero, por ejemplo, las condiciones del tiempo y de la cultura, los géneros literarios, las formas de pensar usadas, las formas de que usaban para tratar a los hombres. Este esquema nos ayuda a comprender mejor. Entonces vemos en la parte de azul está la intención del autor, ¿no? Luego en el rojo, el modo de expresar, y luego ya viene el género literario, entonces viene siendo como el proceso. Entonces, el autor sagrado tiene una intención, él busca su modo de expresión y eso lo lleva al género literario. ¿Cuál es el género literario? Depende del autor sagrado que quiera utilizar. Muy bien, para conocer la intención de un autor es indispensable conocer el género literario en el que se expresa. Muy bien, ahí vamos a los géneros literarios de la Biblia. Los que ustedes tienen en su Biblia, que los leyeron. Aparecen libros históricos que son los Pentateucos, que son los 5 primeros. Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. ¿Listo? Y esos son los históricos. Luego aparecen los poéticos, ¿sí? Que vemos sabiduría, cantidad de poéticos. Luego aparecen los proféticos. ¿Listo? Y luego aparecen los sapienciales o de sabiduría. Esto viene siendo como la norma general. Muy bien, entonces, esto viene siendo acá lo que ustedes encuentran en la Biblia. Pero entonces, ya con el Concilio Vaticano II, con la Constitución, ya quisieron escoger como más géneros literarios. Entonces, acá vemos el segundo esquema. Están los acontecimientos, la transmisión oral, diversas versiones escritas, recopilación y redacción al final del libro. Entonces, están en distintas lenguas. Hebreo, arameo y griego, que eso lo vimos. Fragmentos de Esdras y Daniel están en arameo. Del griego, el libro de la sabiduría, de Eclesiástico y el Nuevo Testamento. Esto ya lo vimos en la clase pasada. ¿Y cuáles son los géneros literarios? Son los que están acá, que son los que vamos a estudiar hoy. ¿Cuál? El histórico es uno, el legislativo, el profético, el lírico, el sapiencial, el epistolar y el apocalíptico. Entonces vemos 1, 3, 4, 5, 6, 8 géneros literarios. Y ahorita vamos a cada uno de esos géneros literarios. Entonces está el histórico. ¿Cuál es el contenido? A este género pertenecen relatos, narraciones de hechos y acontecimientos. Los actores pueden ser personajes o el pueblo. Entonces narran los hechos. Eso viene siendo como el histórico, ¿no? Ahí vemos un ejemplo en la segunda columna del Antiguo Testamento, de Éxodo 21, que dice: entonces dijo Dios todas estas palabras. Yo soy Yahvé, tu Dios, el que te sacó de Egipto, país de la esclavitud. Entonces eso es parte del género histórico. Y vemos también en el Nuevo Testamento. Jesús estaba aún hablando cuando es presentado Judas, uno de los 12. Acompañaba un buen grupo de gente con espada, enviado por los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley y los jefes. Entonces, eso es narrativo. El segundo género, jurídico. Jurídico se refiere a las leyes. Está formado por colecciones de normas, leyes, costumbres y principios, ordenanzas y preceptos. Entonces, la más famosa y la más linda de las leyes: escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios, el Yahvé es único, tú lo amarás a Yahvé con Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es Deuteronomio 6:4. Esa es una ley.
Por eso pertenece al género de la ley, de lo jurídico. Y lo mismo en el Nuevo Testamento, amarás al Señor de tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y ese es el gran mandamiento. Y amarás al prójimo como a ti mismo. Muy bien, vamos al profético. Es usado frecuentemente en los libros proféticos, pero recorre toda la Sagrada Escritura. ¿Qué vive el pueblo? Por ejemplo, la denuncia, el anuncio. Entonces aquí encontramos a Isaías, Jeremías, todo eso lo que corresponde a los profetas. Lávense, purifíquese, no. Los profetas anuncian lo bueno y denuncian lo malo. El Señor dijo, así son ustedes, fariseos, todo eso parte. Vamos al siguiente, poético. Expresa la reflexión, meditación y el estudio del pueblo sabio en forma de dichos populares, sentencias. Entonces acá encontramos el libro de Proverbios, ¿no? Entonces, el que honra a su padre tendrá una larga vida. Entonces eso viene aparte de los poéticos, que son como dichos populares. Aquí también encontramos el Cantar de los Cantares, el libro de sabiduría, todo lo que están ahí. El autor del Antiguo Testamento. Vemos en el Antiguo Testamento la forma que está ahí. Vamos al Evangelio. Recordemos que son 4 evangelios. Expresa la palabra de Dios en forma anuncio de buena noticia. No es una biografía de alguien o de Jesús, es un mensaje para despertar la fe. Muy bien, luego vamos a la carta. Más que todo utilizada por San Pablo, también por Pedro, por Judas, aparece al final y él escribían a comunidades. También a veces el autor presenta con frecuencia el Nuevo Testamento. Aquí lo vemos también en el Antiguo Testamento, la carta en Baruch, y lo vemos en Corintios. Y el Apocalíptico. El Antiguo Testamento es muy usado por los profetas y el Nuevo. Es caracterizado por el lenguaje cifrado. Hay un montón de símbolos que hay que saberlos interpretar, sueños y visiones. El Apocalíptico pertenece al Apocalipsis, pero también aparece el libro de Daniel. Acuérdense que Daniel también profetizaba a partir de estos pensamientos y de los sueños. Yo voy a crear un cielo nuevo, esto lo vemos en Isaías 65, una parte del Apocalíptico, ¿listo? Y apareció no sino una mujer vestida grandiosa, Apocalipsis 12, 1 y 2. Entonces acá vemos ejemplos del Antiguo y del Nuevo Testamento. No se preocupen que en el material que yo les voy a enviar, pues aparecen todos explicados con ejemplos concretos, porque ustedes tienen que aprender a identificar todo esto. Muy bien, y vemos, me faltó en el anterior la sabiduría. Género sapiensiario de sabiduría es el género bíblico que aparece presentado en forma de refranes, proverbios, dichos o sentencias. Expresan la sabiduría que las personas van adquiriendo. Entonces encontremos los proverbios. Muy bien, y al final van a encontrar un ensayo ustedes que dice, la Biblia nos narra la relación de Dios en la historia del pueblo. ¿Cómo comprender de qué nos está hablando? Entonces ahí dice lo que ya les dije, que los géneros literarios es para expresar, narrar, son regulados con leyes. En la Biblia ocurre lo mismo, igualmente Dios los inspiró, respetando la cultura. Es necesario entender las circunstancias históricas dentro de las cuales escribía el autor. Vislumbrar el género literario es parte de la Sagrada Escritura. Muy bien, y finalmente, no se busca que uno sea un especialista para poder entender la Biblia, o sea, que ustedes sepan todos los géneros y que sepan todo de la Biblia, no, porque siempre hay cosas que no son fáciles de comprender. Pero sí es necesario su estudio concienzudo y profundo, ahondar más en el estudio de la Biblia, no buscando interpretar con rapidez y sin juicio crítico, como se me antoje, porque perdería su sentido real y acomodaría a mis propios intereses. Entonces, cuando yo interpreto de una manera así como sin saber, yo corro riesgo de dar una falsa interpretación. No, yo tengo que esperar y averiguar qué me dicen los demás de la interpretación correcta. Por ello es necesario ponerse en la presencia de Dios, lo que ustedes decían, invocar el Espíritu Santo. Posteriormente leer las introducciones, las notas que trae la Biblia, buscar los libros, los folletos que profundicen el mensaje bíblico. Pero no basta solamente con saber interpretar o conocer el género literario de cada texto, sino es necesario vivirla en nuestra familia, en nuestra comunidad, que desde hoy la lectura de la Biblia sea una apasionante aventura, un encuentro con el Señor, donde pueda descubrir no solamente la historia de un pueblo, sino cómo Dios actúa en el hombre y busca tener un encuentro íntimo y cercano con él. Para descubrir la intención de los hagiógrafos o hombres santos que escribieron la Biblia, entre otras cosas hay que atender los géneros literarios. Ahí vemos a San Agustín. Él interpretó mucho la Sagrada Escritura junto con San Jerónimo cuando lo traducía de la Vulgata. Muy bien. Una explicación rápida, interesante. No se preocupen que ya lo van a profundizar ustedes en los géneros literarios. Esta parte yo le dedico no mucho tiempo porque es como la teoría un poco más elevada, pero ahí ya ustedes lo tendrán en los textos. Lo importante es que se deben una clara visión de los géneros literarios, de lo que ustedes están. Muy bien, por favor.
Me van a escribir en el chat qué se llevan hoy de lo que aprendieron. Escríbanlo, por favor, para ir concluyendo nuestro encuentro. Entonces, muy bien, don Hernán, lo escucha usted. Dígame qué se lleva hoy mientras los demás escribimos en el chat o en el WhatsApp. Don Hernán, ¿qué se lleva hoy de este tema? Bueno, de este tema que hemos reflexionado, comenzando desde los videos hasta el último que acabamos de escuchar de los géneros literarios, creo que es un enriquecimiento espiritual y a su vez que esto nos permita vivirlo personal y familiar. Y lo más que como ya escribí ahí en lo que me gustó también del Papa acerca de la Biblia, que a veces tenemos miedo cuando pasará Jesús por donde nosotros delante, pero creo que en estos momentos que nos estamos formando, vamos conociéndole y Él se va manifestando de muchas formas. Creo que ahora es el momento del estudio de la Biblia y se está haciendo presente para seguirnos iluminando y a su vez ir cambiando nuestro corazón y nuestra forma de ver la realidad. Como personas humanas a veces nos equivocamos en nuestro caminar, pero le pedimos al mismo que por medio de su palabra y la oración nos permite ir descubriéndole más el día a día y pedirle que siempre nos siga protegiendo en este camino que estamos siguiendo y que nos motive y que no decaiga para seguir conociendo más de la Biblia, que es muy importante para nuestra vida espiritual. Muy bien, don Hernán, y ahorita la meta es ponerlo en práctica. Muy bien, escríbanlo ahí, les pido el favor, yo sé que lo van a escribir acá en el chat, pero también cuando tengan un poquito más adelante tiempo, me lo escriben otra vez en el WhatsApp, porque quiero que los que no participaron también aprendan algo y se lleven de esto, ¿listo? Entonces lo escriben en el chat y también lo escriben en el WhatsApp. Muy bien. Me gustaría compartir, pero el tiempo se nos ha agotado y quiero ser muy concreto con el tiempo. Entonces, Cintia, por favor, tienes la lectura ahí de la oración final, ¿no? ¿La lee, por favor, Cintia? Oración para después de leer la Biblia. Sí, por favor, la escuchamos. Padre bueno, que la palabra que escuchamos eche raíces firmes en nuestra vida. Ayúdanos a construir cimientos fuertes para nuestra fe, que edifiquemos toda nuestra vida sobre la roca firme de tu palabra, que ella penetre en nuestro corazón y nos empape de tus sentimientos y tus propuestas, que ilumine nuestras acciones y oriente las decisiones que tomemos. Enséñanos a rumiar tu palabra, guardándola en el corazón, como lo hacía la Virgen para llenarnos de ti y vivir conforme a tus enseñanzas. Danos la valentía necesaria para llevar tu palabra al mundo en que vivimos y allí ser testigos fieles de tu voluntad de vida nueva para todos los hombres. Que tu palabra se encarne en todas nuestras actividades, que impregne nuestros trabajos y sea el horizonte de nuestras metas. Padre bueno, que tu palabra nos transforme desde el interior y la vivamos con gestos concretos de amor, solidaridad y entrega por tu reino. Que tu palabra, Señor, haga crecer nuestro compromiso y anime nuestra esperanza. Así sea. Así sea. Doña Marta, la escuchamos, por favor, con la oración conclusiva. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Me escuchan? Sí. Dios mío, te doy gracias por este día. Hemos aprendido mucho. Estuvo la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Gracias por darnos un día más de taller, que fue muy fructífero. Gracias, Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No se preocupe, yo sé que a veces todo es como tan rápido que el tiempo se nos va, pero así es estos cursos. Pero por eso yo a ustedes les mando el material. Tienen casi 15 días para estudiarlo, analizarlo, hacer su tarea. Muy bien, los felicito. Bueno, ya para concluir.
el texto, los que ya terminaron de leer el Génesis y el Éxodo, porque algunos terminaron de leer el Génesis y el Éxodo y hasta ver la serie de San José, que es muy interesante, van a saltarse, por favor, a leer el Deuteronomio. El Deuteronomio para concluir la parte de Israel. Entonces no van a leer el Levítico, ni el que sigue ahí, sino van a saltarse al Deuteronomio, que es muy bonito ese texto. Entonces van a comenzar a leer el Deuteronomio durante estos 15 días. Muy bien, y los que no, pues sigan donde van del Génesis, del Éxodo. Sí les pido, por favor, seguir escribiendo las reflexiones. Es voluntario, pero háganlo cuando puedan. Es muy bonito que lo hagan y se ejerciten. Es decir, para ustedes no se les perdona si son discípulos de la palabra un día sin leer la Sagrada Escritura. Mire, y traten de poner en práctica todos estos elementos. Entonces, cuando lean acá, bueno, ¿qué género literario es este? ¿Es una carta? ¿Es un histórico? Traten de poner ejemplos. ¿Será que lo estoy interpretando bien? Busquemos. O sea, traten de profundizar. Ahorita ya les estoy pidiendo que a esa comidita échenle como más carnita, más cosas interesantes para que salga un buen caldo, una buena comida. Entonces ahorita les está pidiendo un poquito más. Les tengo otra buena noticia. Dentro de 8 días vamos a tener nuestro retiro espiritual de Pascua. Lo va a dirigir el diácono asuncionista que está en Riobamba. Ya le pedí el favor a él. ¿Cómo se llama, Susana? Carlos Mira. Carlos Mira nos va a dirigir el retiro sobre Pascua. Aquí quiero algo como más espiritual, para que no solo sea conocimientos y juegos, sino algo. Entonces, los espero, por favor, dentro de 8 días para ese retiro espiritual. ¿Por qué no lo hacemos dentro de 15? Porque se nos corre el curso. Y el curso está para verlo en un año. Entonces, nos podemos ir corriendo. Entonces, dentro de 8 días, el próximo martes, tenemos nuestro retiro espiritual sobre Pascua. Él lo va a trabajar sobre los discípulos de Maús. Ya nos va a hacer el favor. Entonces, qué bonito que un asuncionista nos ayude en esta parte. Muy bien, entonces, me alegro haberlos visto hoy. Yo sé que se van con muchas cosas, pero de verdad muy bonito todo. Entonces, que tengan una feliz noche y que el Señor los acompañe. Nos vemos dentro de 8 días en nuestro retiro espiritual. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Ay. Muchas gracias.